Amén, gloria a Dios. Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga una vez más. Regresamos aquí a su programa, una palabra viva y eficaz, aquí desde la ciudad de Scarborough, en Ontario, Canadá. El Señor les bendiga. Es una bendición para nosotros poder estar en este tiempo de meditación de la palabra, donde el Señor nos enseña a través de su palabra cuál es su voluntad agradable y perfecta para nuestras vidas. Recuerda que el Señor dice allí en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y este es el deseo de nuestro corazón en esta noche, que nosotros podamos meditar en la palabra del Señor, en su palabra. Cuando hablamos de la Torá, estamos hablando de las instrucciones de nuestro Dios, de nuestro Señor, que están escritas desde el libro de Génesis o de Bereshit hasta el libro que nosotros conocemos como el Apocalipsis. Estas instrucciones que están registradas en este libro, la palabra del Señor, son las que nosotros debemos seguir, que nosotros debemos conocer, que nosotros debemos meditar, debemos escudriñar y debemos vivir. Por lo tanto, nosotros, yo te invito a que cada vez que puedas compartir, no solamente con nosotros, sino con otras personas de la palabra del Señor, que puedan meditar y que podamos aprender. El Señor dice que llegará un momento en que ninguno le dirá a su hermano: conoce al Señor, porque todos serán por él enseñados. De tal manera que las personas que ya hemos recibido un día al Señor en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, no necesitamos que nos digan que conozcamos al Señor. ¿Por qué? Porque ya el Señor nos conoce, ya nosotros lo conocemos, ya el Señor nos enseña. Ahora, este tiempo de una palabra eficaz es principalmente para edificar la iglesia de Cristo, pero también para que de alguna manera nosotros podamos llevarle el conocimiento de la palabra a aquellas personas que no la conocen. Hoy vamos a continuar meditando en la palabra del Señor, allí en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1. Empezamos a hablar acerca del ministerio de Pablo, el ministerio de Shaul, como Pablo empieza a mostrar su ministerio, cómo él empezó, cómo lo que él era antes y lo que fue después de nuestro Señor Jesucristo, antes de Yahshua y después de Yahshua. Todos nosotros tenemos que pasar por este proceso, antes de Yahshua para ser después de Yahshua, o antes de Cristo y después de Cristo. Vamos a recordar un poquito. Ayer hablábamos, o en estos días hablamos de Pablo como en el ministerio blasfemo, perseguidor, injuriador y fiel, lo que nosotros en muchas ocasiones fuimos. Muchos de nosotros llegamos a los pies de Cristo habiendo pasado por este proceso de haber sido blasfemos, perseguidores e injuriadores del nombre de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Pero el Señor en su misericordia, en su amor, en su verdad, nos dio de su paz y de su amor. Luego hablamos también de la gracia abundante. Hemos dicho que gracia es la misericordia inmerecida de Dios para nuestra vida. Y por último también hablamos en el día de ayer acerca de la salvación para el pecador, cómo el Señor
nos ha dado salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech HaMoshiach Yehoshua, quien vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hoy vamos a hablar del punto número 4, es de la misericordia y la clemencia. Misericordia y clemencia. Dice la palabra del Señor en el versículo 16 del Primera de Timoteo, capítulo 1, dice de la siguiente manera: pero por esto fui recibido a misericordia, Rajamim, para que Jesucristo, Rebbe Melech HaMoshiach Yehoshua, mostrase en mí el primero toda su clemencia, Sablanut, para ejemplo los que habrían de creer en él para vida eterna. Mira esto. Pero por esto fui recibido ¿a qué? A misericordia. Nosotros, el Señor, después de que nosotros fuimos perseguidores, blasfemos, injuriadores, que éramos pecadores, que el Señor mostró su gracia, su misericordia, ahora que Él nos mostró su misericordia para con nosotros, una misericordia inmerecida. Ahora nosotros podemos entender que por esto fui recibido a misericordia. ¿Para qué? ¿Por qué fuimos nosotros recibidos a misericordia? Esto es interesante que nosotros podamos entender. Nosotros, antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech HaMoshiach Yehoshua, antes de conocerlo a Él, nosotros éramos blasfemos, éramos injuriadores, éramos perseguidores, pero en el momento en que nosotros le entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, cuando Él nos recibe, Él nos introduce en su cuerpo esa misericordia que nos ha sido regalada a través del sacrificio vivo en la cruz del Gólgota. Allí el Señor derramó toda su sangre para salvarnos. No lo hizo solamente para que nosotros fuéramos salvos. Ese es el punto principal de la salvación, del sacrificio, ser salvos y tener vida eterna. Pero también el punto que nosotros tenemos que tener en cuenta es que somos llamados a misericordia, fuimos recibidos a misericordia. ¿Para qué? Para que Jesucristo, Rebbe Melech HaMoshiach Yehoshua, mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo los que habrían de creer en él para vida eterna. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver? Que el Señor mostró su misericordia y su clemencia para nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros, ahora que hemos sido salvos por la gracia, por esa misericordia de Dios, ahora nosotros seamos ejemplo, seamos testimonio, seamos hechos nuevas criaturas. Tenemos que andar ahora en nueva vida. Ya no podemos seguir viviendo como vivíamos antes de conocerle a Él, viviendo en las cosas de este mundo, revolcándonos en este mundo, viviendo una vida de miseria y de alcoholismo, drogadicción, de promiscuidad sexual o cosas por el estilo. Ahora nosotros hemos sido hechos nuevas criaturas. Por esto el apóstol Pablo, Shaul, dice en su primera de Corintios, capítulo 5, versículo 17, de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Hamashiach, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si nosotros estamos en Cristo, en Hamashiach, ahora somos nuevas criaturas, hemos sido creados de nuevo, ahora hemos nacido de nuevo para dar nosotros testimonio de lo que Dios es en nuestra vida. No podemos seguir
siendo lo que éramos antes. Ahora nosotros necesitamos tener la mente de Hamashiach, la mente de Cristo, pensar como pensaba el Señor Jesucristo. Somos tentados, sí, pero ahora nosotros debemos resistir al diablo y el diablo huirá de nosotros. Por lo cual Pablo dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, que junto con la tentación les dará la salida para que puedan resistir. De esa manera, ahora nosotros tenemos el poder y la autoridad dada por nuestro Señor Jesucristo, que no es nuestra, sino que es del Señor, que la utilizamos en el nombre del Señor para derribar todo argumento, todo lo que se levanta contra el conocimiento del Señor, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. De tal manera que al ser llamados a misericordia y clemencia de parte del Señor, de parte de Dios, nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, ahora nosotros debemos reflejar en nuestra vida la salvación, debemos reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach. Ahora debemos reflejar su imagen. Ahora debemos mostrar quién es el Señor en nosotros y si realmente nosotros estamos en Él. Recuerda que el Señor es claro cuando dice: no todo el que me dice Señor, Señor, o Adonai, Adonai, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, del Abacadosh, que está en los cielos. De esa manera, cuando nosotros empezamos a hacer la voluntad del Señor, entonces no solamente le decimos Señor, sino que estamos cumpliendo con el mandamiento que el Señor dejó en su palabra. Ahora seguimos el punto número 5 que quiero tocar, es honor y gloria. Honor y gloria. Primero hablamos de misericordia y clemencia de parte de Dios nuestro Elohim hacia nosotros. Ahora vamos a hablar de honor y gloria. Dice el versículo 17: por tanto, al Rey de los siglos, Hamelech Haolamim, inmortal, Enkex, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Adonai Had, Lo Hakabo, Yan Jeferet, Mahabajian, Aha Haolam. Amén. Mira lo que está diciendo. Por tanto, al Rey de los siglos, Hamelech Haolamim, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria. Lo vamos a resumir de esta manera. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que ahora que nosotros hemos sido llamados a misericordia y clemencia, debemos darle al único Rey. Escúchame esto: al único Rey inmortal e invisible, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y soberano Dios, darle honor y gloria por los siglos de los siglos. Ahora bien, Él es el que merece el honor y gloria. Nosotros no podemos buscar nuestra propia gloria, porque el buscar nuestra propia gloria no es gloria. Aquellas personas que están buscando que los miren, que pongan su mirada en ellos, que están poniéndose títulos que no les corresponden, para que la gente los alabe, los admire, los adore. Estas personas son falsos
apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, falsos profetas, falsos maestros que se han levantado para enseñar palabras fingidas, infladas, y que han llevado a las personas a que los miren, a que los honren y a que les den gloria a ellos antes que al Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios Todopoderoso. Pero Pablo es claro cuando dice: por lo tanto, al único y sabio Dios, inmortal e invisible, sea la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. El honor y la gloria son solamente para nuestro Dios. No se trata, mi amado hermano, no se trata, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, de nosotros. No se trata ni del predicador, no se trata del pastor, no se trata de la persona que está llevando el mensaje del evangelio, no se trata de los que somos salvos, no se trata de la iglesia. El evangelio habla y nos muestra a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach. A Él sea la honra y la gloria, honor y gloria es para Él, no para nosotros. Nosotros, mi amado hermano, nosotros, mi amada hermana, amado amigo y amiga que me escucha, somos simplemente instrumentos en las manos de Hamashiach, en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él es quien se merece el honor, la honra y la gloria. Solamente es para el Señor. Ahora seguimos viendo el punto número 6. Entonces ya hemos visto en el punto número 5 que el Señor ha mostrado su misericordia y su clemencia para con nosotros. Y ahora nosotros, por agradecimiento por lo que Dios hizo en nuestra vida, debemos darle honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora el punto número 6 es militando con buena conciencia. Militando con buena conciencia. Mira lo que dice aquí Pablo en el versículo 18, 19 y 20 de la palabra del Señor. Dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías Hanebuot que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quien entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Mira esto. Ahora Pablo le está diciendo a Timoteo que este mandamiento, hay un mandamiento que Pablo le ha dado a Timoteo. Dice: ahora este mandamiento, hijo de Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. ¿Cuáles fueron las profecías que se hicieron de Timoteo? Ahora, nosotros muchas veces entendemos y vemos que hoy por hoy se han levantado profetas, falsos profetas, que dicen que Dios les mostró, les dijo y los llevó. Pero ¿cuál fue la profecía que se dio sobre Timoteo? Es interesante poder nosotros ir al tiempo de Pablo. Cuando Pablo le está hablando a Timoteo, él le dice que Timoteo fue instruido en las escrituras desde su juventud. Desde que él era niño, él recibió la enseñanza de la palabra de Dios. Él fue instruido en la Torá. Desde muy pequeño él fue conociendo la palabra, y esta es la palabra profética.
Entonces, la palabra profética te encargo para que conforme a las profecías, a la palabra que se te dio, que se te hicieron antes en cuanto a ti. Antes, ¿qué pasó? Ya Timoteo tenía el conocimiento de la palabra. Timoteo no era un neófito, no era un recién convertido, no estaba aprendiendo la escritura hasta ahora. Timoteo ya tenía el conocimiento suficiente de la palabra de Dios. Él ya había escudriñado, él sabía meditar la palabra, él vivía la palabra. Por lo tanto, Pablo le está diciendo que milites por ellas la buena milicia. Nosotros, para militar la buena milicia, necesitamos conocer los reglamentos, las reglas y los reglamentos. Ninguna persona que va a prestar el servicio militar va allí y tan pronto llega al lugar, al batallón o al lugar donde ha sido enrolado, y tan pronto llega le van a dar un uniforme y un arma y le van a mandar al monte o lo van a mandar a la guerra para que dispare a diestra y siniestra si ni siquiera sabe utilizar un arma. Una persona que se enrola en el ejército, que se enrola en cualquier ejército, ya sea el ejército, la armada o la fuerza aérea, necesita pasar por un entrenamiento, debe recibir conocimiento, conocer las reglas y los reglamentos de la institución para luego poder utilizar el arma. Se le va a dar un adiestramiento militar y también acerca de las reglas y los reglamentos. ¿Para qué? Para que él sepa entender cómo debe tratar a su enemigo, cómo le debe respetar la vida si él ha caído ya bajo ha entregado su vida, cómo respetarle, cómo poder llevar un protocolo. Igual nos pasa a nosotros como pueblo redimido por la sangre del Cordero. Nosotros como pueblo redimido de la sangre del Cordero necesitamos tener el conocimiento de la palabra de Dios nuestro Elohim. Cuando nosotros tenemos el conocimiento de la palabra del Señor, entonces podemos militar la buena milicia, manteniendo ¿qué? La fe, la confianza en nuestro Señor Jesucristo, manteniendo la confianza en nuestro Señor Jesucristo, así como el soldado mantiene su confianza en la institución en la cual se ha enrolado. Nosotros debemos mantener nuestra fe, nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo y tener una buena conciencia. Saber pensar, saber actuar, saber entender el conocimiento de la palabra del Señor y desechando la cual, una buena conciencia de la cual dice desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Algunos se han enrolado, por así decirlo, en el ejército de Cristo. Algunos un día tuvieron conocimiento, alguien les predicó el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, hicieron una confesión de fe, entregaron su vida al Señor Jesucristo y empezaron a caminar por fe en los caminos del Señor. Pero al cabo del tiempo se desviaron, torcieron el camino, se salieron, no quisieron militar la buena milicia, se volvieron rebeldes, y se levantaron en contra de la institución a la cual se habían comprometido. Se levantaron, en este caso el pueblo de algunos cristianos, se levantaron contra el Señor y decidieron
ya no predicar la palabra del Señor, sino predicar su propio mensaje. Algunos ya no decidieron escuchar el mensaje de la palabra del Señor, sino prefirieron escuchar un mensaje diferente. Y por eso Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, les dice: estoy maravillado que tan pronto os hayáis apartado para escuchar o para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban, que os están trastornando y están llevándolos a ustedes por un camino que no es el camino de la Escritura. Por eso Pablo lo sigue diciendo: y si aún nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio diferente al que le hemos anunciado, el tal sea anatema, el tal sea maldito. Aquellas personas que están predicando un mensaje diferente, tergiversando la palabra de Dios y llevando a las personas por caminos no rectos, ellos, el Señor dice que están bajo maldición. Por eso el Señor nos llama la atención para que tengamos cuidado y meditemos en la palabra del Señor. Ahora bien, aquí Pablo dice que en cuanto a la fe, en cuanto a la buena conciencia, en cuanto al caminar con Cristo, algunos naufragaron. Entonces voy a hablar antes que el caminar en el navegar, porque el naufragio solamente sucede cuando uno está en alta mar. Entonces estos que estaban en alta mar, que estaban en el problema, allí siendo guiados por el Señor, naufragaron, se hundieron. Su barca zozobró, su vida se apartó y ahora dice el apóstol Pablo, pone como ejemplo a dos hombres llamados Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Nosotros tenemos que entregar a Satanás a aquellos que han blasfemado, que han naufragado, que están predicando un mensaje diferente al que la palabra dice. Hoy por hoy estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos de apostasía total, donde las iglesias se están predicando mensajes totalmente contrarios a la palabra del Señor, sacando un texto del contexto para formar un pretexto. Mi pregunta, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, es: ¿qué es lo que nosotros estamos escuchando? ¿A quién nosotros estamos siguiendo? Estamos siguiendo, como habla el apóstol Pablo aquí en 1 Timoteo cuando comienza, falsas doctrinas, estamos siguiendo falsos mensajes, estamos siguiendo falsos cristos y falsos maestros y falsos apóstoles, falsos profetas. ¿Qué es lo que nosotros estamos escuchando de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Sabes qué es lo que pasa? La Biblia es clara cuando dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hoy por hoy, muchas personas que se dicen cristianos, que se dicen seguidores de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, han sido desviados del camino por la sencilla razón que desconocen las Escrituras. Hay ignorancia escritural. Muchas personas que aún no han entregado su vida a Cristo tienen comezón de oír, quieren escuchar una palabra que sea conforme a su forma de pensar, y se han levantado maestros conforme a sus propias pasiones y han apartado el oído de la verdad y están siguiendo fábulas artificiosas. ¿Qué estamos escuchando? ¿A quién estamos siguiendo? ¿Cómo está nuestra vida delante de la presencia del Señor? Si el Señor en esta noche, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amigo que me escucha, si el Señor en esta noche
viniera a pedir tu alma, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? ¿Vas a llegar a la presencia del Señor y vas a tener entrada? ¿O el Señor te dirá, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí? ¿Cómo está nuestra vida? Si el Señor en esta noche viniere a llevar su iglesia, ¿te irías tú con Él? ¿Cómo está tu vida delante del Señor? ¿Cómo está nuestra vida delante del Señor? Si tú aún no le has entregado tu vida al Señor y lo has recibido en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, este es el día de salvación. Esta es la hora aceptable. Quizás mañana para ti ya no haya tiempo. Quizás para muchos de nosotros no exista mañana. ¿Cómo está nuestra vida? Si tú no has entregado tu vida al Señor, o si tú estás naufragando en un mar de dudas acerca del mensaje, la palabra del Señor, este es el momento en que tú necesitas entregarle tu vida al Señor o reconciliarte con Él. Si no estás caminando correctamente, pero quieres entregarle tu vida al Señor, quieres pedirle al Señor que cambie tu corazón, que cambie tu vida, yo te voy a invitar a hacer una oración de fe. La palabra del Señor se dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Solamente te voy a invitar a hacer una oración como la que te propongo en este momento. Si quieres repetirla después de mí, dile: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia para pedirte que me perdones, reconociendo que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Señor, una vez más te pido, perdóname. Entra en mi corazón, cambia mi vida, haz de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Limpia mi pecado, lava mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la confianza de que el Señor está en tu corazón y que ahora está al lado tuyo, acompañándote en tu diario vivir. 3 cosas me quedan por recomendarte. Número 1, empieza a hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Habla con el Señor como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus tristezas, tus alegrías, tus acciones de gracias, tus peticiones, y ten la seguridad que el Señor estará allí para escucharte y para darte respuesta a tus oraciones. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a escudriñar la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, y yo te recomiendo que lo hagas en el Evangelio de Juan. Pídele al Señor en oración que te ilumine su palabra a través de su Espíritu Santo, para que tú puedas entender cuál es su voluntad agradable y perfecta para tu vida. Número 3, busca un lugar donde congregarte. Un lugar donde se predique el mensaje del Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo desde Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte, no sabes, y quieres saber de un lugar donde hacerlo, házmelo saber, que si está en mis manos, con mucho gusto yo buscaré una iglesia en tu ciudad, donde se predique el mensaje del Evangelio del reino del Señor Jesucristo, desde Génesis hasta el Apocalipsis,
y te lo haré saber. Eso será por todo por hoy, mis amados hermanos y amigos. El Señor les bendiga. Ha sido una bendición para mí compartir con ustedes este tiempo de una palabra eficaz. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que el Señor alce sobre ustedes su rostro. Tenga de ustedes misericordia y ponga en ustedes paz. Será hasta mañana, si el Señor así lo permite, en este su programa, Una Palabra Viva y Eficaz, desde la ciudad de Scarborough, en Ontario, Canadá. Bendiciones para todos y gracias por habernos acompañado.